Saludos a todos los amantes de la historia épica y de los personajes y acontecimientos que cambiaron el curso de la humanidad. Bienvenidos a Relatos Históricos, el lugar donde las leyendas cobran vida y los hechos se sienten más intensos que la ficción. Si eres de los que se emociona con las batallas que forjaron imperios y los personajes que desafiaron el destino, este es tu canal. Episodio 1. El origen mítico y la semilla de un imperio. Hoy, nos adentraremos en una tierra de cimas nevadas y valles profundos, donde la historia no se escribe, sino que se canta en los vientos helados de los Andes. Olvídenlo todo. Olviden lo que creen saber sobre imperios. Este no es un relato de legiones de hierro o de flotas que surcan los océanos. Es la historia de cómo una civilización floreció en las nubes, construida no solo con piedra, sino con la voluntad de dioses, el sudor de los hombres y un destino que parecía inmutable. Les hablo del Imperio Inca, pero para entender su caída, primero debemos viajar a su nacimiento, a la leyenda misma que le dio origen. ¿Están listos para un viaje que nos llevará a las entrañas del tiempo, al momento en que la luz del sol se posó sobre dos hermanos para fundar un linaje que gobernaría el mundo andino? El altiplano andino, en algún lugar remoto del siglo XIII. El aire es tan fino que quema los pulmones y el sol, un disco implacable de oro, proyecta sombras duras sobre las rocas. Es un paisaje inmaculado, de una belleza brutal y una hostilidad palpable. Aquí, donde la vida lucha por arraigarse, floreció la leyenda. Según el relato más extendido, el dios Sol, Inti, sintió piedad por la humanidad, que vivía en un caos de ignorancia y barbarie. Decidió enviar a sus propios hijos a la tierra para guiarla y civilizarla. Los escogidos fueron dos hermanos, nacidos de la espuma sagrada del lago Titicaca, el lago más alto y sagrado de los Andes. Manco Cápac y su hermana esposa, Mama Ocllo, emergieron de las aguas con una misión divina: encontrar el lugar perfecto para fundar una ciudad, el ombligo del mundo. Inti les había entregado un cetro de oro, una vara mística. La profecía era clara: la tierra donde el cetro se hundiera sin esfuerzo, allí sería el lugar elegido, el punto de partida de un nuevo amanecer para la humanidad. El viaje fue largo y arduo. Caminaron durante días y noches, descendiendo de las alturas sagradas, esquivando jaguares y eludiendo las tribus hostiles que vagaban sin rumbo. Manco Cápac era la personificación de la disciplina y el liderazgo, un guerrero y un visionario. Mama Ocllo, por su parte, representaba la sabiduría y la fertilidad, y enseñó a las mujeres a tejer y a los hombres a labrar la tierra, sembrando las primeras semillas de la civilización. A lo largo de su camino, dejaron un rastro de conocimiento, preparando el terreno para la gran civilización que estaban destinados a crear. Finalmente, su peregrinaje los llevó a un valle fértil, rodeado de montañas imponentes. Manco Cápac tomó el cetro de oro, y con un gesto lleno de fe, lo clavó en la tierra. Para su asombro, la vara no solo se hundió, sino que desapareció por completo, como si la tierra la hubiera absorbido con gusto. El suelo era de una riqueza inaudita, oscuro y húmedo. Era el lugar. Estaban en el valle de Cusco. En ese momento, el sol se elevó en el cielo, más brillante que nunca, y Manco Cápac supo que la misión de su padre, Inti, había llegado a su fin. Comenzaron a congregar a las tribus dispersas de la región, a las que habían enseñado los rudimentos de la agricultura y la construcción. Su liderazgo no se basaba en la conquista, sino en el conocimiento y la promesa de una vida mejor. Poco a poco, las chozas de paja se transformaron en casas de piedra, y el pequeño asentamiento creció. Los incas, en un principio, eran solo una de las tantas tribus de la región, pero su origen divino y la promesa de una civilización avanzada los separó del resto. A Manco Cápac se le conoció como el primer Sapa Inca, el único y gran líder. Su nombre, que en su significado más profundo habla de la magnífica fundación, resuena con la solemnidad del momento. Los historiadores, sin embargo, nos cuentan otra historia, una más anclada en la realidad, pero no por ello menos épica.
sitúan la fundación de este primer reino en algún momento de mediados del siglo XIII. En lugar de ser un dios, el primer inca fue un líder militar astuto y carismático, que supo unificar a las tribus de la región, conocidas como los Ayarmaca, mediante alianzas y, si era necesario, por la fuerza. La leyenda de los hermanos y la vara de oro se habría creado después, para justificar y legitimar el poder de la dinastía inca. Esta dualidad entre mito y realidad es lo que hace que su historia sea tan fascinante. Manco Cápac no solo fundó una ciudad, sino que plantó la semilla de una ideología, la de un pueblo elegido por los dioses para gobernar. Con la muerte de Manco Cápac, su hijo, Sinchi Roca, asumió el liderazgo. Su título, que significa guerrero generoso, ya nos da una idea de su estilo de gobierno, más pacífico que el de su padre, basado en la diplomacia y el fortalecimiento interno. Bajo el gobierno de Sinchi Roca, y luego de su sucesor, Yoke Yupanqui, el enfoque no era la expansión, sino la consolidación. Se construyeron los primeros canales de irrigación, se perfeccionaron las técnicas agrícolas y se establecieron rutas comerciales con las aldeas vecinas. Yoke Yupanqui, cuyo nombre se traduce como zurdo memorable, continuó con esta política de fortalecimiento interno. Fue un líder astuto, capaz de forjar alianzas matrimoniales con otras tribus, ganándose su lealtad y ampliando la influencia inca sin necesidad de derramar sangre. Pero mientras los incas se dedicaban a la agricultura y la diplomacia, los peligros acechaban en las fronteras. Al sur, los collas de la región del lago Titicaca, una confederación de pueblos guerreros, veían a los incas como una amenaza creciente. Sus ejércitos eran temidos y su ambición territorial era palpable. Al oeste, los chancas, un pueblo feroz y expansionista, se habían estado fortaleciendo y su sed de conquista no conocía límites. Su ejército, liderado por guerreros sanguinarios, era temido en toda la sierra andina. La sombra de la guerra se cernía sobre el naciente reino. Los Zapa incas de esta época eran conscientes de que su existencia era precaria y que, en cualquier momento, uno de sus vecinos más poderosos podría decidir poner fin a su sueño. La tensión aumentó drásticamente durante el reinado del cuarto Zapa inca, Mayta Cápac, a principios del siglo XIV. Conocido por su fuerza física y valentía, Mayta Cápac tuvo que enfrentar las primeras hostilidades significativas. Pequeñas escaramuzas en las fronteras se volvieron más frecuentes, y los rumores de una invasión chanca se volvieron inminentes. El joven imperio, que había conocido una relativa paz y prosperidad, se encontró al borde de la guerra total. Los incas, aunque habían consolidado su poder localmente, no tenían la experiencia militar para enfrentarse a un enemigo tan formidable y organizado como los chancas. Las alarmas sonaron en Cusco, y el miedo se apoderó del pueblo. La dinastía de Manco Cápac, que había prometido un futuro de luz, se encontraba ahora a merced de las fuerzas de la oscuridad. La paz era frágil y la amenaza constante. El primer paso había sido dado, la semilla del imperio había sido sembrada, pero nadie podía saber si la planta crecería o si sería arrancada de raíz antes de que pudiera florecer. La crisis se desató con el quinto Zapa inca, Cápac Yupanqui, alrededor del año 1300. Los chancas, con su formidable ejército, lanzaron un ataque devastador. Se pensaba que Cusco, la capital de piedra y hogar del sol, caería en cualquier momento. La pregunta era, ¿el joven y aún frágil imperio inca, que apenas había aprendido a caminar, sería capaz de resistir el embate de un enemigo tan poderoso y despiadado? ¿O sería el final del sueño de Manco Cápac antes de que realmente comenzara? Episodio 2. El guerrero oculto y la hora de la verdad. El aire en Cusco era pesado, cargado de miedo y desesperación. El Zapa inca Huiracocha, un hombre de edad avanzada, que hasta entonces había gobernado con prudencia, se encontró paralizado por el pánico ante la inminente llegada del ejército chanca. Los chancas, un pueblo de guerreros temidos, se movían como una plaga, saqueando y destruyendo todo a su paso. Las noticias de su avance eran aterradoras,
y los relatos de su ferocidad llenaban el valle. En el año 1438, su ejército, liderado por el temible caudillo Asto Huaraca, se encontraba a las puertas de la ciudad. Wiracocha, creyendo que la batalla estaba perdida, tomó una decisión devastadora. Huyó de la capital junto a sus hijos legítimos y la élite de Cusco, abandonando al pueblo a su suerte. Fue un acto de cobardía que quedó grabado en la memoria del pueblo inca, una mancha en la línea de los hijos del sol. Pero no todos huyeron. Un joven príncipe, valiente y decidido, se negó a rendirse. Su nombre era Kusi Yupanqui, el príncipe afortunado, aunque no era el heredero al trono. Con una furia contenida, se paró en la plaza de Cusco y con una voz que resonaba con el eco de los antepasados, convocó a los soldados y al pueblo. «El sol no nos ha abandonado», gritó. «No son las piedras las que nos salvarán, sino nuestro corazón. Luchemos por nuestra tierra, por nuestras familias, por el honor de Inti». Su discurso encendió una chispa de esperanza en los corazones de los incas desesperados. Bajo su liderazgo, los incas, armados con lo que tenían, construyeron barricadas, cavaron fosos y se prepararon para la batalla final. La leyenda dice que las propias piedras del valle se convirtieron en soldados para ayudar a los incas en su momento de mayor necesidad, un reflejo de la creencia de que la naturaleza misma se puso del lado del valiente príncipe. La batalla de Yaguar Pampa, o Llanura de Sangre, fue brutal. La niebla de la mañana se rompió con el estruendo de los tambores de guerra y el aullido de los chancas. Atacaron con una furia cegadora, como un torrente imparable. Pero los incas, inspirados por el coraje de Kusi Yupanqui, lucharon con una ferocidad inesperada. El joven príncipe, armado con una lanza y una maza, lideró el contraataque, abriéndose camino entre las filas enemigas con una valentía que rayaba en lo sobrenatural. La lucha fue cuerpo a cuerpo, y la plaza se tiñó de sangre. Se cuenta que Kusi Yupanqui luchó como un dios, infundiendo terror en el corazón de sus enemigos. Al final del día, los chancas estaban derrotados. Su ejército había sido masacrado, y su líder, Asto Huaraca, había huido. Kusi Yupanqui regresó a Cusco en triunfo, con su armadura manchada de sangre y su rostro cubierto de hollín de batalla. La gente lo aclamaba como a un dios. La ciudad entera se arrodilló ante él. Su padre, Wiracocha, regresó, avergonzado y humillado, y le ofreció el trono. El joven guerrero lo aceptó, pero con una condición: que su padre le cediera el poder de manera definitiva. Fue en ese momento que Kusi Yupanqui, el príncipe que había salvado al imperio, cambió su nombre a Pachacútec, que significa el que transforma el mundo. Fue un nombre profético. Con Pachacútec en el trono, el destino de los incas cambió para siempre. La victoria sobre los chancas no fue el final de la guerra, sino el comienzo de algo mucho más grande. El pequeño reino de Cusco se disponía a iniciar la expansión más grande y rápida que el mundo andino jamás había visto. Pachacútec no solo conquistaría territorios, sino que construiría un imperio con una red de caminos que uniría los Andes, una administración centralizada y una cultura imponente. ¿Cómo lograría un solo hombre, que en su momento fue abandonado por su propio padre, construir una civilización tan vasta y compleja? La respuesta estaba en su visión, una visión que no se limitaba a la victoria en el campo de batalla, sino a la creación de un nuevo orden, un nuevo mundo. Un imperio que se extendería en todas las direcciones, como los rayos del sol, y que cambiaría para siempre el curso de la historia. El tiempo de la consolidación pacífica había terminado. El tiempo de la conquista había llegado. La victoria en Yaguar Pampa había salvado a los incas de la aniquilación, pero había revelado una verdad brutal. Un imperio no podía sobrevivir solo con diplomacia. Ahora, con un nuevo y audaz líder en el trono, el mundo andino estaba a punto de presenciar un cambio sísmico. Pachacútec, el guerrero que había resurgido de las cenizas de la derrota, se disponía a dar el primer paso en la creación de una de las civilizaciones más grandes de la historia. ¿Qué haría con el poder que acababa de arrebatar? Y más importante aún,
¿Cómo lograría someter a los innumerables reinos que se extendían más allá de las fronteras de Cusco y unirlos bajo una sola bandera, la del Sol? Episodio 3. Pachacútec, la ingeniería de un imperio. El reinado de Pachacútec, que se extendió desde 1438 hasta 1471, marcó la verdadera era imperial de los incas. Tras la victoria sobre los chancas, Pachacútec no se detuvo. Su visión era la de un imperio unificado, no solo un conjunto de territorios conquistados. Para lograrlo, inició una serie de reformas que transformaron por completo la sociedad inca. Su nombre, el que transforma el mundo, resonaba en cada una de sus acciones. No se trataba solo de conquistar, sino de asimilar. Primero, la expansión militar. Pachacútec lideró personalmente a sus ejércitos, conquistando vastas regiones en todas direcciones. Hacia el norte, subyugó a los Quitu y a los Cañaris. Al sur, derrotó a los Collas y a los Lupacas en la cuenca del lago Titicaca. Su estrategia era ingeniosa. Ofrecía a los pueblos la opción de unirse al imperio pacíficamente. Si aceptaban, se les permitía mantener sus costumbres y líderes locales, siempre y cuando juraran lealtad al Sapa Inca y al dios Sol, Inti. Si se negaban, la fuerza incaica era implacable, y el resultado, una derrota total seguida de la integración forzada. Pero la conquista fue solo una parte de su legado. Pachacútec fue un genio de la ingeniería social y civil. Dividió el imperio, conocido como el Tahuantinsuyo, en 4 regiones o suyos, con Cusco como el centro. Esta división administrativa permitía un control más eficiente de un territorio tan vasto y diverso. Cada suyo era gobernado por un aposuyo, un noble inca de alto rango, que reportaba directamente al Sapa Inca. Esta estructura burocrática garantizaba que las órdenes del emperador se cumplieran en cada rincón del imperio, desde las costas hasta las cimas más altas de los Andes. La joya de su corona fue la reconstrucción total de Cusco. La ciudad se transformó en un centro ceremonial y administrativo impresionante. Pachacútec no solo reconstruyó la capital, sino que la rediseñó por completo, dándole la forma de un puma sagrado, con la fortaleza de Sacsayhuamán como su cabeza y la plaza central como el corazón del animal. Mandó a construir el Coricancha, el templo del sol, que se cubrió de oro y plata, simbolizando la conexión divina entre el Sapa Inca y el cosmos. Los palacios y templos se construyeron con piedras talladas y ensambladas con una precisión asombrosa, sin necesidad de mortero. Esta técnica, conocida como sillar, es un testimonio de la maestría inca en la arquitectura y la ingeniería. Además de las construcciones en Cusco, Pachacútec también ordenó la construcción de una de las maravillas más enigmáticas del mundo, Machu Picchu, un refugio en las nubes. Aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio, se cree que fue un santuario religioso y una residencia de descanso para el Sapa Inca, un testamento a la visión y poder del gran transformador. Pero la verdadera obra maestra de Pachacútec fue la red de caminos, el Capac Ñan, que significa camino real. Esta red masiva de más de 40.000 kilómetros conectaba los picos andinos con la costa y la selva. No era solo un camino, sino un sistema logístico y de comunicación vital. A lo largo del camino, se construyeron puentes colgantes, túneles y tambos estaciones de descanso para los ejércitos, los comerciantes y los chasquis veloces corredores, que llevaban mensajes a través de los quipus, el sistema de cuerdas anudadas, para registrar información. Esta red permitía que una orden del Sapa Inca llegara a los confines del imperio en cuestión de días. El imperio inca había pasado de ser un pequeño reino a un coloso, gracias a la audacia y la visión de un solo hombre. Pachacútec, el guerrero y el administrador, había sentado las bases de un imperio que sería recordado por su organización, su poder y su belleza. Con su muerte, el imperio no solo se había expandido, sino que se había consolidado, con una identidad cultural y un sistema de gobierno que lo harían perdurar. El imperio inca era el ombligo del mundo, como lo había soñado el primer Sapa Inca.
Un testamento a la visión de Pachacútec. La muerte de Pachacútec en 1471 dejó un imperio próspero y en constante crecimiento. Pero la expansión no estaba exenta de problemas. Los incas habían conquistado a pueblos con culturas y tradiciones muy diferentes. El siguiente Zapa inca, Túpac Yupanqui, el hijo de Pachacútec, heredó un imperio que seguía creciendo a un ritmo vertiginoso, pero también un imperio lleno de tensiones latentes. ¿Sería capaz de mantener la cohesión de un coloso tan vasto y diverso, o la velocidad de la expansión llevaría a una implosión interna? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y su reinado marcaría el punto de no retorno para el Tahuantinsuyo. Episodio 4. La época dorada y el apogeo de un imperio. El reinado de Túpac Yupanqui, que se extendió desde 1471 hasta 1493, es considerado por muchos como el apogeo del poder incaico. Hijo de Pachacútec y estratega militar en su propia juventud, Túpac Yupanqui era conocido como el Resplandeciente. Llevó la expansión del imperio a su máxima extensión. Conquistó la costa norte del actual Perú, sometiendo al poderoso reino de Chimú, un pueblo de hábiles orfebres y constructores. La campaña contra los Chimú fue una de las más grandes y difíciles de la historia inca. Los Chimú, con su capital, Chan Chan, una de las ciudades de barro más grandes del mundo, eran un enemigo formidable. Túpac Yupanqui no los derrotó en el campo de batalla, sino que cortó su suministro de agua, lo que obligó a la rendición del rey Chimú, Minchacaman. Hacia el norte, sus ejércitos avanzaron hasta el actual Ecuador, sometiendo al reino de Quito. En el sur, conquistó el norte de Chile y parte de Argentina, llegando hasta las orillas del río Maule, la frontera más austral que jamás alcanzaría el imperio. Su dominio fue tan vasto, que el Tahuantinsuyo se extendía por casi la totalidad de la cordillera de los Andes, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina. Para los incas, su imperio era la totalidad del mundo civilizado, un reino que abarcaba casi todos los climas y paisajes, desde la árida costa hasta la alta montaña y la selva. Pero el éxito de Túpac Yupanqui no fue solo militar, fue un administrador brillante. Estableció lazos de intercambio cultural y de comercio con las tribus de la selva amazónica. Expandió el sistema de caminos de su padre y consolidó la burocracia imperial. Introdujo la política de mitimaes, el traslado forzado de poblaciones enteras de un lugar a otro para dispersar a los grupos rebeldes y asegurar la lealtad al imperio. Esta estrategia, aunque controvertida, fue efectiva para mantener la paz en las vastas regiones conquistadas. El imperio había alcanzado una estabilidad sin precedentes, una paz forjada con la fuerza y mantenida con la organización. A su muerte, el imperio pasó a su hijo, Huayna Cápac, quien gobernó desde 1493 hasta 1527. Huayna Cápac heredó un imperio en la cumbre de su poder, con casi 16 millones de habitantes y una vasta riqueza. Su reinado fue de relativa paz y consolidación. No hubo grandes conquistas, sino que se dedicó a sofocar las rebeliones locales y a fortalecer la administración. La prosperidad era visible en todas partes. El oro y la plata de las minas se acumulaban en los templos. Los almacenes del Estado estaban llenos de alimentos, y la red de caminos permitía un control total de cada rincón del imperio. El Tahuantinsuyo era un coloso de poder, una maravilla de organización y riqueza, un reflejo del poder del sol en la tierra. Huayna Cápac era un líder respetado y amado por su pueblo. Se dedicó a mejorar las condiciones de vida de sus súbditos, construyendo nuevos tambos y almacenes a lo largo del Cápac Ñan. Pero su reinado también estuvo marcado por una creciente tensión. Huayna Cápac, que había pasado gran parte de su vida en el norte, en la recién conquistada ciudad de Quito, comenzó a mostrar una preferencia por esa región. Esta preferencia generó resentimiento en la nobleza de Cusco, la capital ancestral y el corazón del imperio. Las viejas tradiciones chocaban con las nuevas realidades, y la brecha entre el norte y el sur se hacía cada vez más grande. A pesar de la aparente estabilidad, las semillas de la crisis ya habían sido plantadas.
El gran imperio de Huayna Cápac era vasto, pero también frágil. Sus dos hijos más importantes, Huáscar y Atahualpa, crecieron en contextos muy diferentes. Huáscar en la capital ancestral, Cusco, y Atahualpa en el recién conquistado norte, Quito. Este distanciamiento geográfico y cultural generó una rivalidad silenciosa. Los vientos de cambio no solo venían de dentro, sino también de más allá del mar, de un mundo que los incas ni siquiera podían imaginar. La enfermedad, un invasor invisible, ya se había infiltrado en las fronteras, y la muerte de Huayna Cápac desataría una guerra que dejaría al imperio al borde del colapso. Episodio 5. El fin del sol, la guerra de los hermanos. El año 1527 marcó el punto de inflexión. La gran plaga, la viruela, traída por los primeros exploradores europeos que ya habían llegado a Centroamérica, se extendió por el continente americano. Una enfermedad para la que los incas no tenían defensas, diezmando a la población, y lo más importante, llevándose la vida del gran Huayna Cápac en la ciudad de Quito. Su muerte fue un golpe devastador, no solo por la pérdida del emperador, sino porque, antes de morir, no había designado claramente a su sucesor. El trono se convirtió en una disputa sangrienta entre sus dos hijos, Huáscar, el legítimo heredero de la nobleza de Cusco, y Atahualpa, el hijo predilecto que había pasado su vida en el norte. La guerra civil era inminente. Huáscar, con el apoyo de la nobleza tradicional de Cusco y de los ejércitos del sur, se proclamó Sapa Inca en la capital. Representaba la tradición, el origen mítico del imperio, pero Atahualpa, un guerrero brillante y carismático, había heredado el poder militar de su padre, y contaba con la lealtad de los ejércitos del norte, mucho más experimentados en la guerra. La tensión se acumuló, y se convirtió en una rivalidad que consumiría al imperio desde dentro. La guerra civil estalló en toda su furia. Durante casi 5 años, el imperio se desangró. Batallas brutales se libraron en todo el Tahuantinsuyo, dividiendo a un pueblo que había estado unido bajo un solo sol. El conflicto no solo debilitó al ejército inca, sino que también fracturó la confianza y el sistema social. Los almacenes estatales fueron vaciados, los caminos descuidados y la economía paralizada. El coloso inca, que había resistido las amenazas externas, se desmoronaba desde su interior, autodestruyéndose en una lucha fratricida. Los generales de Atahualpa, como Quisquis y Chalcuchimac, demostraron ser estrategas geniales, superando a los generales de Huáscar una y otra vez. Finalmente, en el año 1532, las tropas de Atahualpa, comandadas por sus generales Rumiñahui, Quisquis y Chalcuchimac, consiguieron una victoria decisiva. Huáscar fue capturado en Cusco, y la guerra llegó a su fin. Atahualpa se había convertido en el Sapa Inca del imperio, pero su victoria fue pírrica. El imperio estaba exhausto, dividido y empobrecido. Y lo más trágico, su legitimidad como Sapa Inca estaba en tela de juicio por gran parte de la nobleza de Cusco. El imperio estaba exhausto, dividido y empobrecido. Y en ese preciso momento, en las costas del norte del actual Perú, desembarcó un pequeño grupo de hombres extraños, barbudos y armados con armas de fuego. Eran los conquistadores españoles, liderados por un hombre llamado Francisco Pizarro. Atahualpa acababa de unificar un imperio que, sin saberlo, ya estaba al borde del abismo, y la llegada de estos forasteros lo empujaría directamente al vacío. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué eran tan pocos? Y lo más importante, ¿cómo un puñado de guerreros con armas primitivas lograría la conquista de un imperio que abarcaba millones de personas? Episodio 6. Los huéspedes de acero y la trampa de Cajamarca. El pequeño grupo de aventureros españoles, liderados por Francisco Pizarro y su hermano, Hernando, se adentró en el territorio incaico a principios del año 1532. Eran poco más de 1,5 centenar de hombres, con 40 jinetes y un puñado de caballos, un animal que los incas nunca antes habían visto. Pizarro, un hombre curtido por la vida y por expediciones anteriores,
Sabía que su única ventaja era el factor sorpresa y la superioridad de sus armas de fuego y acero. No tenían nada que perder y todo que ganar. Los españoles marcharon hacia el interior, a través de los escarpados caminos del Capac Ñan que los propios incas habían construido. Su objetivo era la ciudad de Cajamarca, donde Atahualpa, fresco de su victoria sobre Huáscar, se encontraba descansando con un ejército de más de 40,000 guerreros incas. La audacia de Pizarro era inconcebible. Marchar con tan pocos hombres al corazón del poder de un vasto imperio. Los incas, al ver a los extraños, no supieron qué pensar. Eran tan pocos, pero sus armas producían un estruendo aterrador y sus caballos, criaturas desconocidas, los llenaban de asombro. Atahualpa, confiado en su superioridad numérica y en la creencia de que era un dios, no vio a los españoles como una amenaza, sino como una curiosidad. Decidió invitarlos a un encuentro pacífico en la plaza de Cajamarca. Su arrogancia y su desconocimiento de las verdaderas intenciones de Pizarro sellaron su destino. El 16 de noviembre de 1532, Atahualpa entró en la plaza de Cajamarca. Llevado en un trono de oro y plata, estaba rodeado por una guardia de miles de sus mejores guerreros, todos desarmados, siguiendo el protocolo de la invitación. Pizarro, por su parte, había escondido a su infantería y caballería en los edificios alrededor de la plaza. El fraile dominico Vicente de Valverde se acercó a Atahualpa, le entregó una Biblia y le exigió que se sometiera al cristianismo y a la autoridad del rey Carlos I de España. Atahualpa, sin entender ni el idioma ni el objeto que tenía en sus manos, arrojó la Biblia al suelo con desprecio. Este gesto fue el pretexto que Pizarro necesitaba. Un grito de guerra español rompió el silencio, las armas de fuego rugieron y los caballos irrumpieron en la plaza. El pánico se apoderó de la multitud inca. La plaza se convirtió en un infierno de sangre y confusión. Incas, desarmados y tomados por sorpresa, fueron masacrados sin piedad. En cuestión de minutos, la plaza de Cajamarca se convirtió en un baño de sangre. Pero lo más importante de todo, Pizarro había logrado capturar a Atahualpa, el Zapa inca. El líder del imperio estaba ahora en manos de un puñado de forasteros. ¿Cómo reaccionaría el imperio a la noticia? ¿Qué precio pediría Pizarro por la vida del líder del Tahuantinsuyo? ¿Y qué pasaría con los miles de guerreros que seguían leales a Atahualpa? Episodio 7. El rescate imposible y la muerte de un dios. La captura de Atahualpa en Cajamarca fue un golpe psicológico devastador. Pizarro, con una astucia diabólica, entendió que tenía en sus manos el destino de todo el imperio. La noticia de la captura del Zapa inca se extendió como un reguero de pólvora por el Tahuantinsuyo. Nadie podía creerlo. Un dios viviente, el hijo del sol, había sido capturado por un puñado de intrusos. La creencia en la invencibilidad del Zapa inca se había desvanecido en un instante. Atahualpa, desde su cautiverio, hizo un trato con Pizarro. A cambio de su liberación, ofreció un rescate que se convertiría en uno de los más grandes de la historia. Prometió llenar la habitación en la que estaba, hasta donde alcanzara su mano con oro, y 2 veces la habitación de al lado con plata. Las noticias de esta promesa se extendieron por todo el imperio, y la gente comenzó a trabajar día y noche, trayendo oro de los templos, los palacios y las minas. El oro de los incas no era un metal monetario, sino un metal sagrado, el sudor del sol. Por eso, el rescate fue una muestra de su desesperación y un sacrificio sin precedentes. Durante meses, el oro y la plata llegaron a Cajamarca. El tesoro acumulado fue tan vasto que se estima que su valor actual sería de miles de millones de dólares. El rescate de Atahualpa es un símbolo de la riqueza y el poder del imperio, pero también de su trágica ingenuidad. Mientras tanto, Atahualpa, temiendo que su hermano Huáscar fuera liberado y tomara su lugar, ordenó secretamente su ejecución. Huáscar fue asesinado cerca de Andamarca, poniendo fin a la guerra civil de una vez por todas, pero también eliminando cualquier posible heredero al trono. En su desesperación por aferrarse al poder, Atahualpa no vio que su mayor enemigo ya no era su hermano,
sino los mismos hombres que lo tenían cautivo. El rescate fue entregado en su totalidad. Pizarro, sin embargo, no tenía ninguna intención de liberar a Atahualpa. Para él, Atahualpa era un obstáculo para el control total del imperio. Temiendo que el Zapa Inca, una vez libre, organizara una revuelta masiva, decidió deshacerse de él. La promesa de un hombre de honor se rompió por la codicia y el miedo. Pizarro fabricó cargos contra Atahualpa, incluyendo idolatría, poligamia, y lo más irónico de todo, el asesinato de su propio hermano. Un juicio improvisado se llevó a cabo el 26 de julio de 1533. Atahualpa fue declarado culpable y condenado a morir en la hoguera, el peor destino posible para un inca, que creía en la preservación de su cuerpo para la vida después de la muerte. Sin embargo, en el último momento, Pizarro le ofreció una salida. Si se bautizaba y aceptaba el cristianismo, sería ejecutado por garrote, lo que permitía que su cuerpo permaneciera intacto. Atahualpa, buscando preservar su cuerpo, aceptó. Fue bautizado con el nombre de Francisco, y luego estrangulado hasta la muerte. El último Zapa Inca había muerto. ¿Qué pasaría ahora con un imperio que acababa de perder a su líder? Episodio 8. La marcha a Cusco y el fin de una era. Con la muerte de Atahualpa, el imperio inca quedó descabezado, sumido en un caos y una confusión que los españoles supieron aprovechar. Los incas, sin un líder unificado, no sabían cómo reaccionar. Las facciones que apoyaban a Huáscar y Atahualpa se enfrentaron nuevamente, pero esta vez con la presencia de un enemigo común que se beneficiaba de su división. Francisco Pizarro, astuto, nombró a un nuevo Zapa Inca, un títere de los españoles, el joven Manco Inca Yupanqui, hijo de Huayna Cápac y hermano de Huáscar. El objetivo era dar la ilusión de continuidad y utilizar a Manco Inca como un instrumento para controlar a la población. Con Manco Inca como su títere, los españoles marcharon hacia la capital, Cusco. El 15 de noviembre de 1533, Pizarro y sus hombres entraron en la ciudad sagrada. La nobleza inca, traicionada y sin líder, no ofreció resistencia. Pizarro saqueó la ciudad, fundiendo el oro y la plata de los templos y palacios, destruyendo todo lo que los incas consideraban sagrado. Los símbolos de su civilización fueron robados o profanados. El oro, el sudor del sol, se convirtió en lingotes para ser enviados a España. El Coricancha, el templo del sol, fue despojado de su gloria, y sobre sus cimientos se construyó un templo católico, un acto simbólico de la victoria de una fe sobre otra. La vida de Manco Inca, mientras tanto, fue una humillación constante. Los españoles lo trataron como a un sirviente, no como a un rey. Se le exigían favores, se le robaban sus bienes y sus esposas eran ultrajadas. El joven monarca, al principio dócil, comenzó a darse cuenta de la verdadera naturaleza de los invasores. No eran dioses, ni emisarios del sol, sino codiciosos y brutales conquistadores. La pasividad incaica se transformó en un odio silencioso que hervía bajo la superficie de la aparente paz. Manco Inca, a diferencia de su hermano, no era un guerrero consumado, pero su inteligencia y su sentido del deber hacia su pueblo eran inquebrantables. A finales del año 1535, Manco Inca, decidido a no ser un títere, logró escapar de Cusco con un plan audaz. Huyó de la capital bajo el pretexto de una misión religiosa y se refugió en la fortaleza de Sacsayhuamán y se dispuso a preparar una revuelta a gran escala. La semilla de la rebelión había sido sembrada, no por un Zapa Inca glorioso, sino por un monarca humillado que había visto el verdadero rostro del invasor. Manco Inca, ahora libre, reunió a los ejércitos incas que aún le eran leales. En la ciudad de Ollantaytambo, un lugar inexpugnable, se preparó para la guerra. La gran rebelión inca estaba a punto de estallar. Los españoles, divididos entre las facciones de Pizarro y Almagro, no estaban preparados. ¿Podría Manco Inca, el heredero al trono que se había rebelado contra el invasor, liberar a su pueblo del yugo español y restaurar el imperio? La respuesta estaba a punto de ser escrita en sangre.
Episodio 9. La llama de la rebelión y el gran asedio. El año 1536 fue el año de la gran revuelta. Manco Inca, con un ejército de más de 200.000 guerreros, sitió la ciudad de Cusco. Los españoles, liderados por Hernando Pizarro, estaban atrapados, con solo unos pocos centenares de hombres. El asedio de Cusco fue uno de los más feroces de la conquista. Los incas atacaron la ciudad sin descanso, utilizando tácticas de guerrilla y armas tradicionales contra el acero y las armas de fuego españolas. Las calles de Cusco se convirtieron en campos de batalla, y los incas, con una valentía inquebrantable, lucharon por recuperar lo que era suyo. La fortaleza de Sacsayhuamán, que dominaba la ciudad, fue el escenario de una batalla épica. El ejército español, en un intento desesperado por romper el cerco, atacó la fortaleza. La resistencia inca fue feroz. Los defensores lucharon hasta el último hombre. El valiente general Cahuide, un estratega inca, se lanzó desde lo alto de la fortaleza para no caer en manos de los españoles. Fue un acto de valentía que se convirtió en una leyenda, un símbolo de la resistencia inca. A pesar de la feroz resistencia, la superioridad tecnológica española y la llegada de refuerzos desde la costa inclinaron la balanza. A pesar de la ferocidad de los incas, los españoles resistieron. Las enfermedades y la falta de suministros empezaron a mermar a los incas, y la llegada de refuerzos españoles desde la costa obligó a Manco Inca a levantar el asedio de Cusco después de 10 meses. Fue una derrota dolorosa, pero Manco Inca no se rindió. Era un estratega paciente y sabía que la guerra no se ganaba en una sola batalla. Decidió retirarse a las remotas tierras de Vilcabamba, una selva densa e inexpugnable al norte de Cusco. Allí, Manco Inca estableció un nuevo reino, el Estado Neo-Inca. Fue el último bastión de la resistencia inca. Desde Vilcabamba, los incas lanzaron ataques de guerrilla contra los españoles, hostigando las rutas comerciales y manteniendo viva la llama de la rebelión. La vida en Vilcabamba era dura, pero les permitía mantener sus tradiciones y su forma de vida, libres del yugo español. Durante más de 30 años, el reino de Vilcabamba resistió. Manco Inca fue sucedido por su hijo, Sayri Tupac, y luego por Titu Cusi Yupanqui. La resistencia inca se había convertido en un problema constante para los españoles. El tiempo se estaba agotando para el último reducto de un imperio. ¿Podría Vilcabamba, el último refugio del sol, sobrevivir a la incesante presión española? Y lo más importante, ¿qué pasaría con el último Zapa inca, el hijo del sol, en una guerra que no podían ganar? Episodio 10. Vilcabamba y el último suspiro del imperio. El estado neo-inca de Vilcabamba era un mundo aparte. Rodeado de montañas escarpadas y selva impenetrable, era un refugio seguro, pero también un exilio. La vida de los incas en Vilcabamba era una lucha constante. Tenían que adaptarse a un nuevo entorno y mantener viva su cultura en secreto. A pesar de su aislamiento, Vilcabamba se convirtió en un símbolo de la resistencia inca, un faro de esperanza en un mar de desesperación. Los incas mantuvieron sus rituales, su lengua y su sistema de gobierno, en un intento por preservar su identidad. Tras la muerte de Titu Cusi Yupanqui en 1571, el último de los Zapa incas de Vilcabamba, su hermano, Tupac Amaru I, asumió el liderazgo. Tupac Amaru, cuyo nombre significa serpiente resplandeciente, era un joven valiente y decidido a mantener la resistencia. Su ascenso al trono fue la señal que los españoles, ahora dirigidos por el virrey Francisco de Toledo, estaban esperando. Toledo, un hombre sin piedad, estaba decidido a acabar con la amenaza inca de una vez por todas. Su visión era la de un virreinato totalmente pacificado y subyugado. En 1572, lanzó una expedición masiva y brutal hacia Vilcabamba. El ejército español, liderado por el general Martín García de Loyola, avanzó por la selva, enfrentándose a la feroz resistencia inca. La campaña fue agotadora, con los incas utilizando el terreno a su favor.
Pero la superioridad numérica y tecnológica de los españoles finalmente se impuso. Capturaron Vilcabamba y saquearon la ciudad. Túpac Amaru, en un intento desesperado por escapar, huyó hacia lo más profundo de la selva. Pero fue traicionado y capturado en lo más profundo de la selva amazónica y llevado de regreso a Cusco. El regreso de Túpac Amaru a la capital inca fue un evento trágico y simbólico. El último Zapa inca, encadenado, fue llevado por las mismas calles que sus ancestros habían construido. El virrey de Toledo, a pesar de los ruegos de muchos, decidió hacer un ejemplo de él. Túpac Amaru sería ejecutado. Su muerte no solo pondría fin a la dinastía inca, sino que marcaría el final del sueño de un imperio que había luchado hasta el final. ¿Cómo reaccionaría el pueblo inca a la muerte de su último líder y qué legado dejaría este último héroe de la resistencia? Episodio 11. La última batalla y el legado de los Andes. El 24 de septiembre de 1572, la plaza de Cusco estaba abarrotada. Miles de incas, con el corazón roto, se reunieron para presenciar la ejecución de su último Zapa inca. Túpac Amaru I fue llevado al cadalso. En su último momento, se dice que levantó la mano en un gesto de silencio, y un murmullo de respeto se extendió por la multitud. Las crónicas españolas relatan que, en ese momento, las lágrimas brotaron de los ojos de muchos de los presentes, incluso de los mismos conquistadores. Su muerte fue un acto de crueldad innecesaria que horrorizó tanto a españoles como a incas. Túpac Amaru I fue decapitado. Con su muerte, el linaje de los Zapa incas llegó a su fin. El imperio inca, que había surgido de una leyenda y había crecido para dominar el mundo andino, finalmente se había desvanecido. Los españoles habían ganado la guerra, pero a un costo incalculable. La civilización inca, con su compleja red de caminos, su ingeniería social y su cosmovisión, había sido destruida. El legado del imperio, sin embargo, no murió. Las magníficas ruinas de sus ciudades, como Machu Picchu, Ollantaytambo y el Coricancha, permanecen como testimonio de su ingeniería y su arte. La red de caminos, el sistema agrícola de andenes y sus conocimientos astronómicos demuestran una civilización avanzada. El quechua, la lengua de los incas, sigue siendo hablado por millones de personas en los Andes. El espíritu de los incas, su cosmovisión y su conexión con la naturaleza sigue vivo en la cultura andina actual. La historia de los incas no es solo una tragedia de conquista, es la historia de un pueblo que construyó un imperio en las nubes, que luchó con valentía contra la adversidad y que, incluso en la derrota, dejó un legado que sigue inspirando. La historia de un imperio que, a pesar de su caída, sigue resplandeciendo en la memoria de la humanidad, como el mismo sol, su dios Inti, que sigue brillando sobre las altas cimas de los Andes. Y así, cerramos este viaje a través de los siglos, un viaje que nos ha llevado desde las profundidades del lago Titicaca hasta las cimas más altas de los Andes. Espero que esta historia épica de Inca, el imperio perdido, haya resonado en ustedes, que la lucha de Manco Cápac, la visión de Pachacútec y el valor de Túpac Amaru I permanezcan en sus mentes. Si te ha gustado esta serie y quieres que sigamos explorando las historias más fascinantes de la humanidad, por favor dale like a este video, suscríbete a Relatos Históricos y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Y no olvides dejar un comentario abajo, tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en la próxima historia.